Muy bien, hermanos. Hoy vamos a ver el origen de la vida. ¿Cómo es que lo que existimos nosotros ahora nos palpamos? ¿Cómo hemos llegado a existir? Es una de las grandes preguntas científicas y filosóficas que el ser humano intenta resolver, pero busca y escarban orígenes, teorías, pero aún todavía no han podido crear, al igual que la luz, una sola célula que la célula se haya creado de la nada, aún todavía no logra, igual que la partícula de luz, todavía ni una sola partícula de luz han podido crear los científicos. Y hoy vamos a ver sus intentos a través de la historia y qué cosa hoy en día el mundo científico cree. Así que vamos a ver y vamos a estar atentos. En primer lugar, vamos a ver de dónde ya ha intentado el hombre resolver el origen de la vida. Vamos a ver de forma general un poquito la perspectiva o la cosmovisión griega acerca del origen de la vida. Y después vamos a pasar a un poco más empírico, es decir, a un poco más real, en laboratorios y todo ello. El primer sujeto en que intentó resolver cómo hemos llegado a existir fue Tales de Mileto. Para Tales de Mileto, la vida se originó del agua se originó la vida. Vemos otro sujeto, Anaximandro. Para Anaximandro, el origen de la vida surgió de la materia, que en griego es apeiron. Para Anaxímenes, el origen de todo fue el aire. Para Pitágoras, fue los números, en especial el número uno, porque él decía, sin un uno puedes formar un triángulo ni un cuadrado. El uno es el origen de todo. Él lo veía de esa perspectiva. Para Heráclito, el origen de la vida, el origen de todo lo que vemos fue el fuego. Pero, sin embargo, Heráclito decía que el fuego es tan fuerte que lo cambia todo. Un ejemplo, si tú quemas un árbol, lo que va a quedar, ¿qué cosa es? Ceniza. Y esa ceniza, si tú la esparces por el aire, entonces se desvanece. Es decir, que hasta la materia cambia. Es decir, el árbol ya se convirtió en oxígeno, podemos decirlo. Así pensaba Heráclito. Por eso, el origen de todo, Heráclito dijo que fue el fuego. Para Parménides, era el ser, es decir, nosotros. El origen en realidad está en nuestra cabeza, dijo Parménides. Todo lo que nuestra perspectiva, nuestra razón mira y que, por ejemplo, tú ves que un caballo muere, pero el caballo, tu caballo, que tanto tiempo lo has visto, o tu perrito, tu gatito, cuando muere, ¿dejó de existir el gato en tu cabeza? No, dice Parménides. Sigue el gato en tu cabeza. No es como dice Heráclito, diría Parménides. Amigo Heráclito, estás mal. Y le daría ese ejemplo a Parménides. Es decir, para Parménides, en realidad el origen somos nosotros, es el ser humano. Y lo que todo cambia está en tu cabeza, te diría Parménides. Por eso todo cambia, a diferencia de Heráclito. ¿Sí me dejo entender? Entonces, más adelante, para Empédocles, va a decir que los cuatro elementos, es decir, el agua, la materia, el aire y el fuego, esos cuatro se unieron y fue el origen de la vida. Y finalmente, Anaxágoras va a decir que la homeomerías, esto grábalo en su cabeza porque más adelante, hoy en día los científicos modernos implícitamente creen en las homeomerías, que son semillas. Anaxágoras decía que la semilla, para que se origine aquí en la Tierra, estaba por el universo, estaba esparcido, así como siembras, por ejemplo, el trigo, lo esparces, así está la semilla por todo el universo. Y una de esas semillitas cayó en la Tierra y surgió la vida. Y para Demócrito, que ya él era el padre del átomo, dijo que el origen de todo es el átomo. ¿Por qué? Porque cuando tú mueres, te desintegras, tierra, te conviertes en partículas muy pequeñas, entonces esa partícula, si tú le partes, por así decirlo, en pedacitos, va pequeñito, pequeñito, hasta que no lo ves y te desapareces. Por eso el origen de todo fue el átomo. Ya Demócrito habló acerca del átomo. O sea, esto es una cosmovisión griega que han intentado dar explicación al origen de la vida. Y por eso, más adelante, esta teoría de los griegos, que venimos de la materia, fue pospuesto o plantada
por Aristóteles como la teoría espontánea. ¿Y qué es la teoría espontánea? La teoría espontánea es que la vida, en pocas palabras, se genera de la nada. La vida se genera de la nada. Aristóteles, ahí está en su libro, es un libro muy bonito que un escritor muy famoso y publicado por la universidad muy prestigiada, él mencionó aquí en este su material, ¿no? No es difícil ver que la generación espontánea de los animales, generación espontánea es que el origen vino de una materia. De los animales y las plantas se produce de manera natural, dice Aristóteles. O sea, nosotros llegamos a existir de forma natural, así lo decía Aristóteles, ya que la tierra y el agua producen ciertos tipos de vidas. Aristóteles tenía en mente de los presocráticos, es decir, lo que hemos visto de Parménides, de Tales de Mileto, Anaximandro, que para ellos el agua, el aire, todo eso daba origen a la vida. Por eso es que fue Aristóteles influenciado por ellos, por esos naturalistas presocráticos. Entonces él dijo, el calor del sol puede generar ¿qué cosa? Vida en la materia descompuesta. O sea, Aristóteles ya fue un poquito más allá. Aristóteles no creía tanto que la materia pueda dar vida, sino que Aristóteles dijo que el sol es energía, así lo creía Aristóteles. El sol es energía y esa energía, cuando refleja en un ser muerto, entonces genera, ¿qué cosa? Vida. Y un ejemplo podría decir Aristóteles, cuando un perro muere, ¿no? Está muerto, ¿no? Está ahí, va a descomponerse, pero va a empezar a crearse larvas, gusanos. Pero ¿quién le da ese origen a esas pequeñas larvas? Es el sol, el calor. Y es más, decía Aristóteles, nosotros también, dentro de nosotros tenemos una energía, y esa energía es el corazón, decía Aristóteles. Es así, lo comparaba, ¿no? Dentro de nosotros la energía, ¿cuál es? El corazón que bombea, que da vida. Y igualmente, fuera de la Tierra, en el universo, hay un motor, ¿no? El demiurgo incluso le llegó a decir, una energía que viene del más allá, ese es el sol, decía Aristóteles. Pero Aristóteles, como ustedes ven, ha sido influenciado justamente por estos naturalistas presocráticos. Ahí les estoy poniendo de paso los libros, que ustedes pueden investigarlo, leerlo, si gustan. Entonces, ahí los facilito también. Muy bien, ¿por qué creía así? Porque contemplaba el mundo como un ser vivo. Aristóteles contemplaba al mundo como un ser vivo. El sol era un ser, un motor, decía, que les había mencionado, a partir de los 4 elementos. También tenía la presuposición que la vida se origina del agua, del aire, del fuego, de estos cuatro elementos, impulsado por un elemento activo que es el calor, lo que les había mencionado, ¿no? Y estos son el rayo del sol, avivan la materia y por ende dan la vida. Son presuposiciones ya de Aristóteles que había admitido, pero en este caso por los filósofos y naturalistas presocráticos. Ahora, esta idea ha sido admitida por pensadores más de 18 siglos, como por ejemplo este señor René Descartes en su libro El discurso del método, habló bastante de esta idea. Él creía que la vida viene de la nada, la vida viene de la materia descompuesta. Creía eso. Isaac Newton, un gran científico que escribió bastante sobre matemática y teología, también creía en eso. También vemos a Francis Bacon, que era un polímata, es decir, sabía de todo. Él también creía en esto. Van Helmont también, ¿no? Él era un estudioso muy particular, especialmente en el área médica, y él también haciendo ¿no? sus experimentos en anatomía, en biología, él veía que la vida se origina de la nada. ¿Por qué? Porque veía seres que cuando morían se descomponían. Pero ¿quién le daba esa energía? Justamente el sol. O sea, esta idea de la vida espontánea, que es la vida venida de un ser muerto, ¿no? Y originada por el calor, ha sido pues una teoría muy sentada, que le han dado por sentado los científicos a través de la historia, como ustedes
han visto ahí. Pero ya con el avance de los tiempos han empezado a cuestionarse, han empezado a hacer unas críticas a esto. Y vamos a empezar, por ejemplo, con Tomás de Aquino. Antes del Renacimiento, Tomás de Aquino ya dijo en su libro La Suma Teológica, ¿qué dijo? Por lo tanto, se debe decir que la generación equívoca, como se llama la generación a partir de lo no vivo, no es simplemente generación, sino más bien generación por accidente. O sea, Tomás de Aquino estaba diciendo y estaba cuestionando de que esto es un accidente, dijo Tomás de Aquino. ¿Cómo puede ser así? Así como si algo se generara a partir de la putrefacción. ¿Quiénes creían eso? Los de la teoría espontánea. Eso es lo que está diciendo Tomás de Aquino. Estos creen que de la putrefacción viene la vida. No se generaría a partir de lo no vivo simplemente. Aquí Tomás de Aquino está empezando a cuestionar. Así que en resumen, Tomás de Aquino dice que esto no puede ser, que de la no vida, de muerto, emerja la vida. Esto no puede ser. Empezó a cuestionar Tomás de Aquino. Y ya más adelante vamos a ver a Francisco Redi. Este es el primer empirista, podríamos decir, en el campo científico que empieza a hacer experimentos. Él fue un médico y empezó a hacer experimentos. ¿Y cuál fue su experimento? Él puso en 3 frascos carne, un frasco que está tapado y el otro frasco que está con malla y otro frasco que está abierto. Entonces él dijo así, si los de la teoría espontánea dicen que la vida viene de la putrefacción, entonces voy a comprobarlo, dijo Francisco Redi. Y curiosamente, lo que ustedes ven aquí en la imagen, este frasco, el frasco 1, estaba bien tapado, no generó vida. Pasaron los meses, pasaron las semanas y no ni una larva empezó a crecer en esa carne, estaba entero. Y lo que estaba en la mallita también. Pero él se dio cuenta de que en el frasco abierto habían larvas. ¿Y cómo se originó esta larva? Es que lo que pasa, las moscas entraron por este frasco que estaba abierto y sembraron sus huevos y empezó a crecer los gusanos. Así que Francisco Redi dice, no es que de la putrefacción de la no vida viene la vida, sino que otra vida, podríamos decirlo así, de las moscas que viven, están vivos, ellos vienen y ponen la larva. Así que Francisco Redi fue el primer empirista en el campo científico, en el campo de la biología, para poder refutar directamente ya con los que creían hasta ese entonces sobre la teoría espontánea. Más adelante va a venir otro científico, John Needham, que fue un teólogo y biólogo también. Este señor fue en contra prácticamente de, de este señor, de Francisco Redi. ¿Por qué? Porque John Needham hizo lo mismo, hizo este experimento. Si ustedes ven aquí, ven allí, hizo calentar un caldo, el caldo lo llaman la temperatura exacta para que la vida pueda habitar, como nosotros estamos en el planeta Tierra, pero la atmósfera, el ambiente, todo se presta para que la vida pueda ser posible. Entonces, esto los biólogos hacen también lo mismo, crear un caldo, un ambiente, ¿no? Ahí echan menudencia, pollo, pata de pollos, todo eso, es decir, que está bien ambientado para la vida. Hizo calentar, ¿no? Hizo calentar y no pasó nada. Si ustedes ven el primer frasco, ahí está caliente y aquí no hay ninguna larva, no hay nada. En el tercero tampoco, se enfrió y no había vida. Entonces Nedman dijo, no, es mentira lo que está mencionando Francisco Redi. En realidad no se genera vida. Entonces vino otro naturalista, Lázaro Spallanzani, y él empezó a cuestionar a John Needham, porque él también hizo lo mismo. Hizo lo mismo, calentó el caldo, pero ya ustedes ven que aquí en las primeras 3 frascos están abiertos.
Entonces, en el último frasco de la primera fila empezó la putrefacción del caldo, empezó a descomponerse y salir larvas, gusanitos. Entonces Lázaro Spallanzani dijo, a ver, vamos a taparlo. Y lo tapó y no había nada. Pero aquí John Needham, ¿qué pasó? ¿Por qué dijo que no hay nada? Y estaban cerrados igual. Entonces Lázaro Spallanzani dijo así, debe estar seguramente ha estado mal abierto, ¿no? La tapa no ha estado bien cerrado y del aire, el aire trajo, nosotros sabemos ahora ya con la ciencia, en que en el aire hay microorganismos, son partículas pequeñas que no podemos ver. Entonces Lázaro Spallanzani dijo, del aire entró seguramente, ¿qué cosa? Entró seguramente algún virus y, y simplemente tuvo que allí crearse la vida. Pero él lo puso corcho, ¿no? Lo puso corcho, pero no ingresó el aire, nada. ¿Ve? Y más adelante vamos a ir prácticamente a desmontar con este gran científico Luis Pasteur. Luis Pasteur ya definió, él fue el boom para dar la razón, o si la vida viene de la putrefacción, de teoría espontánea, o simplemente no se puede dar. Él toda su vida prácticamente se dedicó a poder hacer este experimento, si es que realmente la vida viene de la putrefacción. Hizo experimentos, ahí está, ustedes ven aquí, y no los tapó y empezó a salir microorganismos, empezó a reproducirse. Pero cuando los tapó, tampoco, hizo más experimentos. Y ustedes ven ahí los experimentos con tubos, entubados, pero estaban abiertos. ¿Y por qué ustedes ven que no se reproduce aquí ningún microorganismo? Porque simplemente por el aire entran microorganismos y ya en el tubo se pegan. Así que no llegan al caldo y por lo tanto mueren, porque los microorganismos que nosotros respiramos, que están dentro de nosotros también, dentro de nosotros, son microorganismos frágiles, débiles y mueren. Y se pegaban aquí y murieron. O sea, con Pasteur, todos los científicos se convencieron de que la vida no es posible a partir de la no vida, es decir, de la putrefacción. Ya todos los científicos se convencieron prácticamente. Y curiosamente, cuando tú revisas libros de biología, libros, ¿no?, de microbiología o de patología, le dan acá al señor Luis Pasteur que él comprobó que la vida viene de la no vida. Es interesante cómo el atrevimiento, podríamos decirlo, el atrevimiento, falta de ética y moral de los libros científicos de biología se atreven a decir, porque yo soy testigo de estas cosas, que he leído libros, por ejemplo, un libro muy prestigiado de, de biología para los que estudian medicina, de Bill Morville. Es un libro más de 1700 páginas, pero ahí descaradamente lo mencionan a Luis Pasteur, que demostró que la vida viene de la putrefacción, o sea, de la no vida, cuando es esto totalmente falso, ¿no? En la historia no nos menciona eso, ¿no? Pero nos hacen creer así. Bueno, al no poder los científicos de que la vida no viene de la no vida, empezaron a proponerse nuevas teorías, como la teoría de la arqueobiosis, es decir, la teoría de la eternidad de la vida, y acá se metieron en problemas, porque la teoría de la arqueobiosis es que la vida viene de la materia. Por lo menos antes creían que la vida viene de algo putrefacto. O sea, era una vida que estaba sin vida, pero estaba en descomposición, o sea, era carne todavía. Pero la teoría de la arqueobiosis ya fue más allá, es decir, cuando no pudieron resolver este problema, ellos dijeron, entonces, la vida no vino, si está bien, nos convencimos de la no vida, sino que la vida vino ya de la materia, algo que no tiene vida ya. O sea, fueron más allá, en vez de resolver el problema, lo empeoraron ellos, ¿ve? Entonces, estas son las teorías que ellos empezaron a proponer. Teoría de la abiogénesis, es decir, el origen sin vida, ¿ve? Y uno de los prominentes señores que empezó a supuestamente comprobar que venimos de la no vida fue este señor que se llama Alexander Oparin. Oparin creyó, ahí ustedes
tienen su libro, es un libro muy bonito, y todos los evolucionistas, biólogos mencionan a este señor que sí comprobó que el origen viene ya ni siquiera de la no vida, de algo muerto, sino que el origen de la vida viene de la materia, que no tiene ni vida, se fueron más allá. Pero como les digo, los libros de biología mencionan prácticamente de que a este señor como el padre del origen de la vida. Bueno, más adelante, este señor que se llama Miller, prácticamente toda su vida se pasó en intentar comprobar en que la vida viene de la materia. Él dice, ¿no? Hay una producción de aminoácidos en condiciones posibles de la tierra primitiva. Es decir, la tierra antes estaba en una condición, en un caldo primitivo, de que empezaron ahí a originarse, ¿qué cosa? La vida. Y toda su vida empezó pasándose y haciendo experimentos, pero nunca llegó a, a crear, por así decirlo, nunca logró hacer un experimento que de su caldo primitivo originara, aunque sea una sola célula, para nada, y se murió así. Pero hoy en día los científicos dan por sentado a este señor que fue el padre, pues que experimentó, hizo el experimento mayor y que la vida vino de la materia, pero eso no es cierto. Bueno, al darse cuenta los científicos de que la vida no era posible ni de la putrefacción, o sea, de la teoría espontánea, tampoco de la materia, se rindieron prácticamente, proponieron una nueva teoría, que es la teoría de la panspermia, que hasta hoy en día está en auge por Hermann Richter. Y el científico más prominente de todos es Carl Sagan, un grande astrobiólogo, es decir, él estudiaba la vida en otros planetas. La teoría de la panspermia es simplemente que la vida vino de otro lado, no se originó en la Tierra, porque como les había comentado, ya se rindieron ya los científicos, sino que fueron ellos ahora a lo más allá, que de otro lugar vino la vida. Y ese es un libro de Carl Sagan que se llama Cosmos. Ese libro prácticamente se dedica a intentar explicar que el origen de la vida vino de otro lado. Interesante, ¿no? Y se murió defendiendo esa teoría. Por eso es la teoría de la panspermia, la vida de otro lado. Ahora, por otro lado, la teoría de la abiogénesis también lo creyó este científico muy famoso, Stephen Hawking. En su libro El universo en una cáscara de nuez, menciona o intenta explicar la teoría que vino prácticamente de la materia, pero ni siquiera de esta tierra, sino de la materia de otra tierra, abiogénesis. ¿Ve? Y lo mismo, sino que más amplio y más exagerado, denotando que la vida vino de otro planeta, la teoría de la panspermia. Y él murió creyendo así. Y esto es reciente, en 2018 recién murió Stephen Hawking y murió creyendo en eso. ¿Ve? Finalmente, ahora se han rendido los científicos. ¿Y por qué los científicos no pueden crear una sola célula? Y acá hay un famoso científico muy conocido por el mundo académico en el ámbito médico, que es Virchow. Es el padre de la patología moderna y pionero de la teoría celular, es decir, es especialista en el estudio de las células. Él concluyó prácticamente diciendo, omnis cellulae cellulae. Toda célula proviene de otra célula. Él dice que ninguna vida, ninguna célula viva se origina de la nada, sino que la célula necesariamente tiene que venir de otra célula. No se puede originar así, concluyó el amigo Virchow. Y hoy en día prácticamente los científicos creen eso, ¿no? Pero por ahí dan manotazos todavía que la vida quiere venir de otro lado. ¿Y por qué los científicos no pueden crear una sola célula? Porque, hermanos, aquí vamos en la cosmovisión bíblica. Porque dice la palabra de Dios, entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El hombre fue creado por el Señor y su fórmula matemática es polvo más aliento de vida igual nefesh o alma o una persona o un ser viviente. Esta es la fórmula. Materia más aliento de vida.
igual fuimos nosotros. Por eso el ser humano se podía comparar con un triángulo equilátero, ¿no? Sabemos que el triángulo equilátero tiene, sus lados son iguales. Es decir, este lado podríamos decir que es la materia. Todos nosotros y los animales somos hechos de materia. Esa palabra soplo es nefesh, es decir, aliento, aire, como un soplo. Y este otro lado, podríamos decir que es racional, es la razón que Dios nos dio, pero a diferencia de los animales que no tienen razón. Y también el ser humano es espiritual, porque fuimos hechos a imagen de Dios. Entonces, eso es una fórmula, la fórmula matemática que Dios empleó, que tanto el lado físico y el lado emocional, racional y el lado espiritual van de la mano. Y esos tres debemos cuidarlo. ¿Por qué los científicos no pueden crear entonces ni una sola célula? Porque el Señor nos creó, Él plantó la primera célula. Y hay algo que a mí me fascina leer mucho acerca de este lindo salmo que David dijo, ¿no? Dios mío, tú fuiste quien me formó. La palabra hebrea para eso es tejer, célula por célula, tejido por tejido, en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien me formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. En la tierra el Señor nos formó, según Génesis 2, con su mano. Aún no había vivido un solo día, cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado ¿dónde? En tu libro. Qué maravilloso, hermanos. Así que, ¿por qué la ciencia no puede creer hasta ahora, al igual que una partícula de luz, siquiera una célula? Porque el Señor es quien nos formó la primera célula en nuestro cuerpo. Y de eso, dijo el salmista David, estoy maravillado. Y nosotros también deberíamos estar. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Ahora vamos a ir un poco al lado ya más vivencial. ¿Por qué tanto los científicos se afanan en buscar con métodos científicos el origen del universo y de la vida? ¿Se acuerdan que los científicos intentaron a dar una explicación al origen del universo y no pudieron y siguen todavía invirtiendo millones de dólares? ¿Y por qué también los científicos siguen intentando buscar, ¿no? Eh, alguna explicación para el origen de la vida? Aquí viene lo interesante, hermanos. Dice el necio en su corazón. ¿Por qué? Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Los científicos echan de la ecuación a Dios a un lado, porque son necios. Y por eso ellos intentan explicar, profesando ser sabios, o sea, intentan dar alguna explicación y decir, wow, me ha dicho el científico, se hicieron necios. Por lo cual también Dios, ¿qué cosa dice? Los abandonó, los dejó a su suerte, dice otras versiones. Y prácticamente ellos están haciendo y ocupándose en eso. Ustedes ven esa imagen. ¿Qué están viendo estos señores? Algo, ¿verdad? En el cielo. Ah, el famoso ovni, el objeto no identificado. ¿Han escuchado de eso alguna vez? El platillo volador. Ah, sí, seguramente, ¿verdad? El platillo volador, la mayoría de personas creen en eso. ¿Por qué crees que las personas creen en el platillo volador? ¿Te has preguntado alguna vez? Y varias personas afirman haberlo visto y de paso lo han visto. Y hoy en día los cohetes espaciales, seguramente han escuchado a este señor, un gran millonario, empresario, ¿no? Muy famoso, que todos lo conocemos, invierte millones de dólares para buscar vida, ¿dónde? En el cielo, porque tiene esa teoría de Carl Sagan que la vida todavía hay en otro planeta. Y están invirtiendo millones de dólares para buscar vida, ¿dónde? En el universo. Y ahora, hermanos, ¿por qué la gente presume ver platillos voladores? ¿Y por qué la gente, empresarios multimillonarios, dicen que van a ir a buscar vida a otro lado, como en Marte, etcétera? ¿Por qué? Aquí los voy a dar algún dato preciso. Porque, hermanos, el diablo los distrae a la gente con objetos voladores.
literalmente dice la sierva de Dios. Es decir, el diablo hace las suyas, les muestra por ahí objetos voladores para que el científico, en relación con las personas, diga, no, sí, hay vida en otros lugares. Nosotros creemos que hay vida en el universo, pero no esos objetos voladores. Hay vida en otro universo que Dios ha creado, pero el diablo toma eso y los hace engañar, ¿no? Los engaña a los científicos, a las personas, y se presenta para hacer creer eso. Hay una distracción para que la mente de los científicos estén, ¿qué cosa? Ocupados, para que la falsa ciencia se enseñe en la escuela. Y hoy en día, hermanos, en la escuela nuestros niños están plagados con esa ideología que el ser humano viene ¿de dónde? Del mono. El mono finalmente, su ancestro es el mamífero, después el reptil, el anfibio, el pez y finalmente el gusano, una planta y la materia de la nada, arquebiosis. ¿Sí me dejo entender? Entonces, en este librito muy bonito que les recomiendo leer, que dice de Elena White, Declaraciones de Elena White de Ciencias de la Tierra, sobre la ciencia de la Tierra. Aquí menciona eso específicamente. Muy bien, ella menciona, dice, que es una distracción de Satán. La verdadera ciencia y la inspiración están en perfecta armonía. Eso es innegable, hermanos. Un verdadero científico siempre nunca se va a contradecir, va a armonizar la Biblia y la ciencia, porque estos nunca se contradicen. La falsa ciencia es algo independiente de Dios, lo que les mencionaba. Dejan a Dios de la ecuación, entonces allí caen en la ignorancia presuntuosa. Eso es presunción. Intentan buscar vida y solución en otro lado. Los datos son correctos que los científicos buscan, y eso es cierto. Hay leyes en la naturaleza que son innegables, como las leyes de la física, la gravedad, nadie lo puede negar. Si tú te avientas de 10 pisos abajo, vas a morir. O sea, hay una ley existente llamada gravedad. Es innegable. Por eso los datos que los científicos han descubierto, por ejemplo, son correctos. Pero la interpretación, dice ella, no, porque eh, cometen, pues, ¿no? Una ignorancia presuntuosa. Quieren, mostrando las datas correctas, quieren explicar otra cosa que no es. Y eso prácticamente es el trabajo del enemigo que pone en el cerebro de los científicos para ir hilvanando en cosas que no son. ¿Y por qué? Porque son necios.